Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, este videoprograma quiero tratar un tema bastante importante que se acaba de dar el día de hoy. Es un tema que a todos nos compete. Yo sé que mucha gente pues posiblemente se moleste, ¿no? Porque siempre tenemos diferencias de ideologías, de pensamientos, de opiniones. Y en este video, que podría decirse que es una como especie de columna de opinión, ¿no? Como en cualquier periódico, en cualquier nota o programa que tú te guste ver, es así, ¿no? Entonces tómenselo de manera deportiva esto que voy a decir. Si no compaginan con lo que yo opino, pues adelante, díganme el porqué y todo, pero no nos peleemos, de eso no va, porque necesitamos unirnos, necesitamos opinar y comentar este tipo de temas, porque son muy importantes en poder empezar a sacar mejores opiniones, mejores conceptos de lo que está pasando y en verdad llegar a un consenso adecuado en lo que va a pasar en nuestro país, porque esto es importantísimo. Bien, yo creo que ya todos habrán escuchado lo que dijo el presidente el día de hoy en la mañana. Fue un anuncio, pues a mí me dejó frío con lo que dijo, me dejó pensativo realmente con lo que va a pasar en cuestiones de una estrategia que es ahora sí que el eje de la presidencia. ¿Y por qué el eje? Todos sabrán que México depende ampliamente de la importación de hidrocarburos. Más del 80% de lo que México consume en gasolinas es importada. ¿Por qué? Pues porque las refinerías del país, que ya tienen bastantes años de existir, tenemos aproximadamente unas 6 refinerías y no se ha construido otra desde el 79. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues sencillamente porque cambio de viraje el sistema económico en el que veníamos desenvolviéndonos, ¿no? Una economía autosuficiente, una economía que se dedicaba a seguir un modelo económico distinto. Pues bueno, ¿qué pasó con la crisis del petróleo mundial en el 79? Viene la crisis de los 80s y con esto pues llega el denominado consenso de Washington. El consenso de Washington fue derivado de todas estas crisis que surgieron a raíz de lo que nos provocó el Fondo Monetario Internacional en todas las economías latinoamericanas, que esto fue en los 80s, ya saben, con todas estas dictaduras impuestas por Estados Unidos a lo largo de la región, con todos estos regímenes que se endeudaban y el Fondo Monetario Internacional pues nunca hizo caso de sus estatutos y mandamientos, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Estás llegando a un punto en el que es impagable. ¿Por qué lo hicieron? Pues como cualquier agiotista o como todas estas cuestiones, ¿no? De lo que se comenta a veces de los colombianos que llegan a México y están con estos préstamos, ¿no? De gota por gota, que les prestan con intereses bastante altos y de repente cuando ya no pueden pagar pues llegan a extorsionar y de una manera llegan y ganan, ¿no? Bueno, de esta manera similar fue lo que pasó en América Latina. ¿Qué pasó? Pues que se rompieron las economías, ya no se tenía dinero y pues tuvo que intervenir el Fondo Monetario Internacional. Hubo un consenso de Washington en el cual se iban a dirigir las economías latinoamericanas hacia una nueva era, un nuevo orden mundial, en el sentido de que, ¿sabes qué? Pues todo esto, todo el aparato estatal lo vas a tener que vender. Vas a tener que seguir estas directrices, vas a tener que recortar la educación, vas a tener que reorientar tus sistemas educativos para que empiecen a hacer cosas distintas, ¿ok? Para la maquila, para la implantación de nueva era que va a ser la globalización. Entonces, esto generó bastantes nuevos empleos, cambió de forma todo lo que veníamos conociendo y sí hubo crecimiento económico, pero ¿a qué costa? Analicen cómo era el nivel de vida anteriormente y compárenlo con lo que ahora se tiene, ¿no? Y esto pasó en todo el planeta, pero principalmente el cambio se dio mucho en América Latina. Todo el aparato estatal se tenía que desmantelar, se tenían que vender empresas estatales y sí, efectivamente se necesitaba un cambio porque estaba detenido el avance productivo y demás, porque pues se vivía bien,
porque ¿para qué crecer? Economías semicerradas, no había tanto dinamismo en las economías, y pues bueno, esto es lo que se quería, ¿no? Se quería, pero ¿quién se iba a quedar con todas las partes del pastel? Principalmente las primeras economías, aquellas que iban a instaurar un nuevo orden, que iban a instaurar una nueva casta económica, corporativa y empresarial en los países, y de esta manera pues fácilmente sabes que vende la banca, que no haya banca nacional en ninguno de estos países, y por ende pues te atienes a lo que es la banca internacional, ¿no? Que son créditos al consumo, créditos que no van a ser para que se desarrollen las economías nacionales, sino créditos específicamente para que se consuma, que se instaure Walmart, que se instauren nuevas empresas, que vendas todo tu aparato del sector energético y demás. Bueno, ya, pasado todo esto, a lo que voy es lo siguiente, que estas refinerías se construyeron por manos mexicanas, con ingenieros mexicanos. La primera fue en 1914, es la Francisco y Madero, esto fue construida en Tamaulipas, en Ciudad Madero. La segunda fue en 1950, que es la refinería de ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato. Después siguió la del general Lázaro Cárdenas del Río, en Minatitlán, Veracruz, en el 56. Ya para el 79 se hicieron las refinerías Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León, y Antonio Dovalí Jaime, esto en Salina Cruz, Oaxaca. Y también hubo una que se inauguró, la de Miguel Hidalgo. Y esto fue en el 87, disculpen, no fue la del 79 la última, sino en el 87. Esta se inauguró en el 87. Entonces, esto, ¿qué sucedió? No hubo una en el 46 en la Ciudad de México, pero esta se tuvo que deshacer en el 91 por razones ambientales. Estaba en la Ciudad de México, entonces imagínense los problemas que hubiese tenido, ¿no? Pero bueno, entonces, durante todo este periodo se empezaron a perder las capacidades productivas de estas plantas, se empezaron a desmantelar, y a raíz de la entrada de estos últimos 3 sexenios, pues toda esa capacidad que se tenía instalada de refinación se fue perdiendo a costa de estas nuevas directrices. ¿Sabes qué? Es muy caro producir, ustedes no saben, necesitan de un dios Huitzilopochtli que sea blanco, que sea extranjero, que lo pueda hacer, porque solamente esto saben, ¿no? Tú dedícate a producir nada más petróleo. De esta manera lo vendes y te regresamos la gasolina, ¿no? Había muchos planes, ahí está establecido, hay cuestiones en las que pues se ha visto estos negocios, ¿no? Estos nuevos jeques petroleros mexicanos que anteriormente pues eran directivos de la paraestatal y que ahora pues están en contubernio con nuevas refinerías que están en Estados Unidos, que se acaban de construir, independientemente de que digan ya no es negocio la refinación, ¿no? Y en Estados Unidos pues obviamente en Texas se han construido estas refinerías, ¿no? En Corpus Christi, Texas, ahí se construyó la de Magellan Midstream Partners, y todo esto derivado del aumento de lo que fue la demanda mexicana, ¿no? En Corpus Christi, Texas también está la Bucky Partners, hay varias que se construyeron. En el 2015 hubo varias que se construyeron, bueno, que se inauguraron, la Petromax Refinery, Dakota Prairie Refinery, Kinder Morgan, etcétera. Entonces, señores, dense cuenta cómo pues es un tema de seguridad nacional para el país empezar a distanciarnos un poco de esto, porque es como a nivel alimenticio. ¿Qué pasa en México? Que todo lo que tú tienes en tu mesa, tu canasta básica, por lo general, y esto está dicho desde la FAO, que más del 50% de toda esa canasta básica que tú tienes, todo lo que un mexicano consume de alimentos, la mitad, más de la mitad, es un producto importado. Ahora dime tú, ¿qué importancia tiene que el Banco Central mexicano tenga como mandato máximo tener una tasa de inflación estable? Pues precisamente, y esto todo lo maneja con la tasa de interés. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio internacional se mantenga lo más estable posible. Entonces, esta cuestión de tratar de mantener este tipo de inflación estable, lo que ha llevado a México pues es que desgraciadamente no ha habido crecimiento, ¿no? Yo sé que no es totalmente la culpa del Banco de México, sino de muchas cuestiones de política, pero esta que no es democrática, que es la política monetaria, es importantísima,
tampoco nos ha permitido crecer. Sí, se ha mantenido estable, pero todo se ha mantenido estable en términos macroeconómicos, en el sentido de que pues no hay crecimiento. Sí, no has decrecido, pero pues ¿cuánto es crecer al 1%, 2% en 30 años? No es nada. ¿Y cuánto ha valido la pérdida del poder adquisitivo de la gente? Pues es bárbaro. Pero bueno, a lo que vamos con esto es lo siguiente. Hubo una licitación donde participaron 4 empresas para hacer la refinería de Dos Bocas aquí en México. Entonces esta ya supuestamente se quiere tener una capacidad instalada de 340,000 barriles diarios para poderlo refinar. Las empresas dijeron, pues ¿sabes qué? Es que no vamos a alcanzar los tiempos necesarios de 3 años que me estás pidiendo, y aparte no va a costar nada más esto, sino por todas las fluctuaciones y demás va a costar más. Nos podemos ir a 12, 15 mil millones de dólares. Entonces es una situación que dice el presidente, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no puedo, yo lo que quiero es que quede en 3 años. Y esto es muy complejo porque a nivel mundial el promedio de construcción de una refinería está entre 4 y 6 años dependiendo de la capacidad productiva de cada país y de lo que sea la empresa que lo esté haciendo y cuál es la capacidad instalada que se quiere. Entonces no es un tema sencillo, porque si bien 340,000 millones mil barriles diarios de petróleo refinado no son de lo más grande del planeta. O sea, aquí en México, por ejemplo, una similar es la de Salina Cruz, que es la que actualmente es la más grande. Luego es la de Tula Hidalgo, de 315,000. Pero ¿qué está pasando con la capacidad aquí, no? Supuestamente México tiene 1,615 miles de barriles diarios para poder ser refinados, pero solo se utiliza el 37.9% de estos. O sea, cayó en picada toda la capacidad de refinación en el país, y de esa capacidad de refinación que tenemos de 1,615, ¿saben cuánto estamos produciendo al día? Tan solo se están usando 612,000 barriles. Entonces esto nos tiene en una situación bastante compleja, porque cuando entró Peña Nieto, que fue la reforma energética, ¿qué pasó? Para el 2013, que ya se hizo la desmantelación del país, se tenía una capacidad de productiva de refinación de 1,224 barriles al día. ¿Qué pasó el 2018? 612. Entonces, imagínense esta enorme pérdida que hubo derivado de todo ese plan para destruir al país, para venderlo, para empezar a hacer negocios entre esta nueva casta que les comento que siempre ha existido, ¿no? Ok, queremos a los corruptos, queremos a estos, a los que ya hicieron el camino para que la democracia, entre comillas, allane todo el camino para que tu país ofrezcas y regales todo, ¿no? Y engañas con intelectuales orgánicos a la gente y a los, pues vamos a decirlo así, ¿no? Gente que no está preparada. Los engañas y les dices, estos son las mieles que hay ahí, las mieles económicas. Y bueno, vean la situación en la que estamos, ¿no? Una carestía de combustibles que estuvimos a principios de año, con todo, o sea, todavía de que no hay la capacidad de refinación necesaria, se estaban robando muchísimos miles de millones. Entonces, señores, todo este combate que se estuvo haciendo, pues no es de a gratis y no es una situación que podamos tomar a la ligera. Yo sé que mucha gente hay por ahí que dentro de su complejo de negro de casa es, pues, decir, ¿no? Ay, es que no hay que combatir eso, hay cosas más importantes. Señores, esto es seguridad nacional. Si no tenemos la capacidad de ser autosuficientes, o por lo menos de que nos salga el combustible en un grado bajo de precio, o por lo menos decir, bueno, ya no es tan caro y sí tienes ahí. ¿Por qué? Porque dependemos, o sea, todo lo que hay en el país, se desmantelaron la red de transporte intermodal, principalmente el ferroviario en México, a raíz de la privatización de estos. Esto fue en los 90s, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Zedillo, no? Pues los dio a los grandes empresarios españoles, empresarios mexicanos en contubernio. ¿Para qué? Para que ellos desarrollaran toda esta red de carreteras de peaje, aparte de peaje, y en contubernio para todo esto, ¿no? Que todo fuera los automotores, y que todo esto que existen en los países de primer mundo para mover las mercancías, ¿qué pasa? No, aquí en México son
pero antiquísimos todos estos trenes, y pues prácticamente no mueven tanta capacidad, ¿no? Creo que es una capacidad del 10% a lo mucho, me parece, o creo que le estoy mintiendo, es menos, pero casi todo se mueve a través de automotor. Entonces dense la cuenta cuál es la situación del país, o sea, ¿es o no es una situación de seguridad nacional que contemos con un incremento en la refinación del país? O sea, vamos a ver esto, porque miren, Cadereyta, la capacidad instalada se utiliza nada más el 42%. Esos son 275 miles de barriles. Salamanca tiene una capacidad de 220 y solo se utiliza el 63. En la de Minatitlán, Veracruz, de 285 mil barriles diarios, solo se están utilizando el 9.2%. O sea, esa se la están repartiendo, la están vendiendo como chatarra, la están deshaciendo. La de Salina Cruz solo se utiliza la mitad, con una capacidad de 330 mil. Es una similar a la que se quiere hacer ahorita. La de Tula Hidalgo solo se utiliza el 45% de una capacidad de 315 mil barriles diarios. Entonces, señores, dense cuenta cuál es la importancia para esto. Si bien todo este dinero lo podemos utilizar para la rehabilitación de todas estas otras refinerías, pues es muy complejo también, ¿no? El plan es eso, rehabilitarlas también, aunado al plan de hacer esta nueva refinería. Entonces, señores, aquí con este abandono de la licitación por parte de estas empresas, porque el presidente dijo, no, pues sabes qué, son 4 empresas. Esto es un juego también para las licitaciones, donde posiblemente se coludan entre ellas para incrementar el costo. Y no dudo que también en posibles próximos meses digan, ¿sabes qué? Que al final una de ellas sí accedió a cumplir con los plazos. Pudiese ser el caso, no me crean a mí, pero pudiese ser que diga, ok, ¿sabes qué? Ya se fueron ellos, adelante presidente, aquí está el nuevo plan, yo puedo cumplirlo. Quizás con unos meses más de retraso o quizás un año más, pero ahí está, ahí los costos los mismos, posiblemente. Pero ¿qué es lo que dijo el presidente? ¿Sabes qué? Ahora lo va a tener, y esto es lo que a mí me dejó pensativo, ¿no? Y recuerda esto siempre, piensa críticamente, sé tú mismo, conócete de verdad quién eres y sé empático. Que tengas un excelente día, nos vemos más al rato, hasta luego.